2 veces. Da gibt es dann. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo vamos a enfocar hoy en Colombia. Estos son los hechos. En 4 días, Gustavo Petro e Iván Duque medirán sus fuerzas en la segunda vuelta presidencial, donde los colombianos van a definir al próximo mandatario de la nación. A pocos días de esta elección, puedo decirles que no voy a descansar ni un solo día en seguir invitando a más ciudadanos a que nos acompañen en esta tarea. Estamos abiertos a más. Empieza a forjarse lo que yo llamaría el gran bloque histórico que le va a quitar Colombia a la corrupción. ¿Qué campaña llega más fortalecida a esta segunda vuelta? ¿Qué cambios tuvieron los candidatos durante estas 2 últimas semanas? ¿Cómo se manifestarán los colombianos en las urnas? Y sobre todo esos 6 millones que eligieron las opciones del centro, ¿hacia dónde van a coger? ¿Qué tipo de país se debate en estos momentos? Con este tema comenzamos. Bienvenidos. Colombia vive una recta final de esta carrera presidencial. Este 17 de junio los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a su próximo mandatario, el candidato del Partido Centro Democrático, Iván Duque, y el aspirante por Colombia Humana, Gustavo Petro, medirán el pulso luego de salir victoriosos en esta primera vuelta en unas elecciones atípicas, que según varias voces han estado rodeadas de sentimiento de rechazo hacia los partidos tradicionales. A los que han pretendido por la violencia acallar. Pero recordemos cuáles fueron los resultados de la primera vuelta electoral del pasado 27 de mayo para ponerlo en contexto. Ayer el ex senador Iván Duque logró posicionarse en primer lugar con 7.569.693 votos, que representó un 39,14%, y un segundo lugar que se ubicó el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de 4.851.254 votos, el 25,08% de respaldo. Ahora la meta de cada uno es conquistar esos 6 millones de votos de los colombianos de los que hablábamos, que en primera vuelta eligieron las opciones del centro, específicamente las del candidato Sergio Fajardo. Vamos a debatir ese tema. Saludo en nuestro Centro Internacional de Noticias, hoy con casa llena, Angélica Bernal. Ella es directora del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sí señor, politóloga. Gracias, Angélica, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien. Está también con nosotros Nicolás Uribe, analista político, columnista. Nicolás, un gusto tenerte, Andrea, bienvenido. Gracias por la invitación. Y José Fernando Flores, doctor en Ciencia Política, magíster en Políticas Públicas. José Fernando, bienvenido. Encantado de estar aquí. Vamos a empezar por darle un contexto a América Latina, en vista de que nos ven en todos los países de América Latina, de qué se está jugando Colombia. Y empiezo con Angélica en la mitad. ¿Entre qué se debate el país, Angélica? Creo que hay varios temas estructurales que marcan esta coyuntura electoral. Por un lado, el tema de la continuidad o no del proceso de paz, de la negociación y los acuerdos firmados con la antigua guerrilla de las FARC. El hecho de que una de las opciones quiera volver a los acuerdos y renegociarlos, que es, digamos, la posición defendida por la campaña de Iván Duque, frente a una coalición que se ha venido armando alrededor de el respeto de lo firmado, a cumplir la palabra empeñada en los acuerdos de paz. Creo que ese es un tema nuclear. Una precisión, ¿renegociarlos ha dicho esa campaña? Sí, en particular el candidato Duque ha hablado de que hay que volver sobre los acuerdos, de que hay que desmenuzar y quizá reconsiderar algunas de las concesiones con las que no han, digamos, estado de acuerdo en ese bloque de la campaña. ¿Usted cree que la columna vertebral de este debate en Colombia es el proceso de paz como tal? Entonces, creo que es un tema central, pero no es el único. Okay. Otro tema, por ejemplo, es el de la corrupción. José Fernando, ¿entre qué se debate el país? Sí, yo creo que hay varios temas, Andrea. Entonces, sin duda, el tema de la paz sigue siendo importante. Bueno, yo precisaría algo, y es que Duque no ha dicho que va a acabar el acuerdo final, sino que va a revisar algunos puntos. Claro, por eso quería la precisión de la renegociación. Personalmente parece del todo razonable revisarlos, pero hay otros temas. Está el tema de la corrupción y está también el tema, sobre todo, del modelo económico, que yo creo que es fundamental en esta segunda vuelta. El planteamiento de Petro es un planteamiento más hacia la redistribución y tal vez peligrosamente a base de subsidios y de manera muy sospechosa, pienso yo, mientras que el planteamiento de Duque es un planteamiento más hacia la productividad del emprendimiento
y la lucha contra la desigualdad, pero a partir de otro tipo de medidas más de autonomía de las personas que de protección y paternalismo estatal, que es un poco lo que plantea Petro. Nicolás, ¿entre qué se debate el país? Yo coincido con lo que acaba de mencionar José Fernando, le añadiría tal vez un par de temas. Yo creo que Colombia también tiene aquí una dimensión interesante para analizar, y es cuál va a ser el rol regional de lo que significa esta elección. Nosotros estamos viendo lo que pasa en Venezuela y es una tragedia. El socialismo del siglo XXI fracasó, implosionó y tiene a 5 millones de venezolanos saliendo y a 1 millón de ellos entrando a Colombia y dirigiéndose en parte al sur y otro tanto quedándose en Colombia. Vemos qué está pasando con el antiguo socio de Maduro en Nicaragua, que tiene ya 130 muertos a costa en Nicaragua por cuenta de las protestas de lo que está sucediendo allá. Vemos que la presidenta Kirchner de Argentina, que también es heredera de ese socialismo del siglo XXI, heredera de ese modelo de la petrodiplomacia venezolana, pues está a punto de irse para la cárcel. Y Rafael Correa, todos los días crecen los rumores alrededor de la imputación por cuenta de esas relaciones con las FARC. Luego, yo creo que aquí, desde el punto de vista interno, son esos elementos que han mencionado, pero desde el punto de vista internacional es si Colombia va en reversa de lo que está sucediendo en América Latina, entrar tardíamente a un modelo que ha demostrado ser un fracaso, o si va a lograr también superarlo definitivamente y convertirse en el bastión final de contención de la expansión de ese modelo socialista que lo único que ha logrado es deteriorar el clima internacional. Y eso ha llamado mi atención, ya que Nicolás nos trae ese tema, de cómo muchos países en América Latina ya van hacia atrás, es decir, en Ecuador sin duda era el mismo gobierno, pero cambió la política. En Argentina, en Bolivia, pues siguen los mismos, sigue Evo Morales, pero tratando de darle un giro. En Nicaragua, pues ojalá ya vaya de salida. En Venezuela, ¿cómo llega, Angélica, Colombia a este momento, donde dicen que si no gana Petro ahora, pues lo hará en los próximos 4 años, que esa izquierda llegará a Colombia? ¿Cómo se explica esa lectura cuando los países de América Latina están saliendo de ahí y Colombia parece que entrando? Es un poco contradictorio lo que se plantea en términos, por ejemplo, de decir que Petro es una propuesta socialista. No lo es. De hecho, mucha gente de la izquierda nunca ha estado tan de acuerdo en los planteamientos de Petro, que se ubica más hacia el centro y hacia propuestas liberales, de que haya algún tipo, digamos, de desarrollo económico que llegue a sectores que históricamente... O sea, en América Latina, quien ve a Petro y lo tilda de una persona de izquierda está equivocada. Pues yo diría que él tiene planteamientos incluso liberales en términos económicos. No veo que él haya propuesto cosas de subsidios, no veo, digamos, que sea un modelo que se pueda comparar a lo que ha pasado en Venezuela, a lo que ha pasado en Argentina. Creo que es algo distinto, creo que es reduccionista meter todas esas experiencias tan distintas en una sola bolsa, y creo que tenemos nuestros propios problemas de desigualdad y de pobreza como para que nos muestren una amenaza externa cuando la amenaza es interna y tiene que ver con tanta injusticia social que hay. José Fernando, bueno, entonces, ¿cómo lo catalogamos? Bueno, al margen del debate de si estos gobiernos son de izquierda o de derecha, yo creo que hay una nota común fundamental a todos estos proyectos fracasados, y es la autorización de la reelección indefinida. Por fortuna, en Colombia prohibimos la reelección en 2015, entonces ya sabemos que la alternancia está garantizada. Y eso es muy saludable para cualquier democracia, sea de izquierda o de derecha. Evidentemente, el modelo económico de todos estos países de izquierda que mencionamos... Hasta que le meten mano a la Constitución no y se era quedan acertado. Por siempre ahí, ¿no? Bueno, y ahí llegamos a otro punto. Entonces, digamos, ¿cuál es la certeza que tenemos de que este gobierno va a ser de 4 años y no vamos a volver a abrir el boquete de la reelección? Y yo creo que en ese punto podemos estar tranquilos. Tanto el candidato Duque ya dijo claramente que no le interesa la reelección, y yo le creo. Me parece que es un demócrata de corte liberal, entre otras cosas, no hay por qué no creerle. Y afortunadamente, de cara a la segunda vuelta, el candidato Petro corrigió, reculó y dijo que ya no le interesaban las asambleas constituyentes. Así es. Fue bastante difícil creerlo, hay que creerle que lo va a hacer. La primera vuelta hay que habló de una decirlo asamblea porque fue uno de sus constituyente, ¿no? caballos de batalla en primera vuelta, pero digamos en su intento por posicionarse en el centro, en el que no ha tenido demasiado éxito, no tanto como el que ha tenido Duque, reculó y dijo que ya no le interesa revisar la Constitución, y eso pues ha dado cierta tranquilidad, porque otra cosa que es casi que intrínseca a los proyectos de izquierda fracasados en América Latina en los últimos 20 años es eso, la iniciativa y la voluntad de llegar a manosear la Constitución para empezar a desmontar el andamiaje de control de poderes y prácticamente atornillarse en el poder al estilo Ortega
en Nicaragua, Chávez en su momento, Correa, que por fortuna le cambiaron la Constitución. ¿Y usted da igual de tranquilo que José Fernando, Nicolás? No, por supuesto que yo la metamorfosis de Gustavo Petro en los últimos 15 días no la compro, y no la compro porque es que uno no se hace elegir presidente para gobernar con las ideas de los que se adhieren como perdedores a la campaña de segunda vuelta. Eso me parece que es de una ingenuidad manifiesta. Gustavo Petro es y ha sido un socialista, lo decía, por ejemplo, en el acto de desmovilización del M-19, decía, nosotros entregamos las armas, nos desmovilizamos las armas, pero no de las ideas. Y él sigue siendo insistente en que representa una idea de Estado que no es la que yo creo que representa hoy la democracia liberal. Creo que es un enemigo de la propiedad privada, creo que es enemigo del sector empresarial, y desde esa perspectiva me parece que las consecuencias de la elección de Petro al otro día serían nefastas, porque a pesar de que alguien le crea o no le crea, el sector privado, que es el que invierte, es de donde salen los empleos, porque aquí no se le puede detestar al sector privado, pero amar los empleos no, pues va a esperar a ver cuáles son las señales reales de Petro alrededor de los temas económicos. Y eso yo creo que va a ser un enorme impacto negativo para la economía, principalmente para los más pobres, que son quienes tienen más que perder. Luego, la preocupación, yo sí creo que es clara y concreta alrededor del modelo económico de Petro, en donde anuncia, por ejemplo, expropiar los intereses de las pensiones de los colombianos, en donde dice es que pedir no es lo mismo que expropiar. Es decir, la migración de identidad de Petro no es una migración de fondos, sino es una migración hacia los eufemismos para que la gente no entienda lo que efectivamente está diciendo. ¿Les parece si recordamos algunas frases de los últimos días, por ejemplo, en el tema que mencionaba Angélica sobre el proceso de paz? Ese ha sido uno de los temas centrales pues, que tendrán que enfrentar el próximo presidente colombiano, el proceso de paz, mientras el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, pues asegura que es importante realizar la palabra que ha usado, modificaciones al acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, pues Gustavo Petro advierte que se debe respetar todo lo acordado. Yo no quiero destruir los acuerdos ni los quiero hacer trizas. Y yo he dicho, no se trata de destruir los acuerdos, sino de hacer unas modificaciones, unas correcciones para las cosas que están saliendo mal y garantizar que la paz que se construya sea una paz con justicia, donde exista verdad, reparación y donde existan penas proporcionales, sobre todo a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad. Esos acuerdos ya hechos deben respetarse, porque si no el Estado se convertiría en la historia de Colombia, al irrespetar los acuerdos, en un gran promulgador de la violencia. Si me regalan también lo que ambos candidatos han hablado sobre economía, que lo mencionaba Nicolás, porque en un principio se decía que él hizo un discurso, me acuerdo en Puerto Tejada, donde hablaba de expropiación, y ayer en una entrevista que hicimos con Gustavo Petro en la FM, él dijo que no era expropiación, sino que él pedía la compra de esas tierras. Si recordamos lo que dijo Gustavo Petro, y luego también cómo Iván Duque pues, ha afirmado que su visión de la economía va dirigida hacia el emprendimiento de todas las clases sociales del país. En la Colombia humana no va a haber expropiación, va a haber es una entrega de capital a la gente. El principal capital es el saber. El siguiente capital es el crédito barato. Los expropiadores son aquellos calanchines de la mafia que a millones de colombianos le otorgan créditos al 20% mensual de interés. Esa visión nuestra de emprendimiento contrasta con la visión de las expropiaciones, del odio de clases, de la incertidumbre jurídica, porque se gobierna según el estado de ánimo del gobernante, algo que ya sabemos los daños que produjo en otros países de la región. De manera que los inversionistas pueden tener absoluta claridad que mi objetivo es que vengan al país y que su inversión se traduzca en una mejora de las condiciones de vida de los colombianos. Angélica, si podemos definir, tal vez no con palabras, pero en unas frases como resumidas, ¿cómo sería un gobierno de Gustavo Petro? ¿Cómo sería un gobierno de Iván Duque? Yo creo que un gobierno de Gustavo Petro es un gobierno de confluencia de sectores democráticos que respetan la Constitución del 91, que respetan las libertades y los derechos y que piensan en la justicia social como un objetivo válido que debe perseguir el Estado. Definido. ¿E Iván Duque?
Yo creo que es una alianza destinada a perpetuar el proyecto político de Álvaro Uribe Vélez en este país, muy orientado a la concentración de la tierra, a la concentración de la riqueza y a que continuemos en la guerra como uno de los motores, digamos, de la concentración de la riqueza en el país. José Fernando. Bueno, yo creo que Gustavo Petro representa la certeza de un mal gobierno. Es que aquí en Bogotá, los que vivimos en Bogotá ya lo padecimos durante 4 años y sabemos que un gobierno de Gustavo Petro es sinónimo de improvisación, de sectarismo, de división, de lucha contra los medios, de polarización. Yo creo que no hay dudas de cuál sería el estilo de gobierno de Gustavo Petro. Ya nos lo dejó muy claro aquí cuando fue alcalde de Bogotá. Por otro lado, veo una persona joven, conciliadora, que ha creado espacios de unión desde que ganó la primera vuelta y a lo largo de la campaña. Es que una cosa impresionante de Duque que no se ha mencionado lo suficiente es que nunca durante la campaña le escuchamos decir afirmaciones descalificadoras de sus rivales, a pesar de que fue objeto de toda suerte de ataques porque siempre fue el puntero en las encuestas. Entonces Duque representa sin duda la posibilidad de un buen gobierno, de un gobierno joven, innovador. Le falta experiencia, pues por supuesto le falta experiencia porque apenas tiene 41 años, pero al menos tenemos frente a Duque la expectativa de un buen gobierno con base en los planteamientos que ha hecho a lo largo de la campaña, pero con Gustavo Petro ya lo vimos gobernando y sabemos que no lo hizo bien. A mí me preocuparía mucho un gobierno de Gustavo Petro si mantiene el mismo tono divisor que manejó durante la alcaldía de Bogotá. Una precisión, ¿pero es Iván Duque o el expresidente Uribe? No, mire, bueno, me parece interesantísima esa afirmación. Eso yo lo llamo el argumento de Angélica lo escuchamos en muchas partes, ¿no? Eso yo lo llamo la hipótesis de la marioneta o de la traición, si se quiere, y me parece que no se sostiene. Me parece que implica un desconocimiento de varias cosas. Primero, la naturaleza del régimen político colombiano, que es altamente presidencialista, por no decir hiperpresidencialista. Es decir, aquí el que está en campaña, el que va a ganar las elecciones muy probablemente el domingo y el que va a gobernar durante 4 años es Iván Duque. ¿Por qué? Porque la figura presidencial en el régimen presidencialista es prácticamente el eje alrededor del cual gravitan todos los demás poderes. Y los ejemplos a este respecto pues están fresquitos y sobran. El propio Santos, el propio Lenín Moreno. Entonces, esa hipótesis del gobierno por interpuesta persona realmente no se sostiene. Y también la llamo la hipótesis de la traición, porque entonces en el caso de Santos se habló de traición. Y pues tener agenda propia no es traición. Tener agenda propia al momento de llegar, de acceder a la presidencia, es sencillamente cumplir con un mandato constitucional. Yo realmente doy por descontado ese tema. Yo creo que el que va a gobernar y con base en lo que ha propuesto a lo largo de la campaña es Iván Duque, que además es una propuesta, por supuesto que se inscribe dentro del uribismo, pero que es un uribismo renovado, distinto del uribismo que vimos en 2002, en 2006, en 2010 y por supuesto que distinto del uribismo que vimos en 2014. A mí realmente me parece que esa afirmación no tiene ningún asidero. Nicolás y luego Angélica. Sí, no, yo creo que Angélica resume bien un gobierno de Petro. Okay. Es un gobierno en donde las afirmaciones están alrededor de segmentar y dividir a la gente. Aquí entonces, según lo que ella dice, hay amigos de la guerra y amigos de la paz, amigos de los terratenientes y amigos de la propiedad en manos del pueblo democrático. Sectores democráticos porque suponen que el resto de sectores son seguramente antidemocráticos. Y esa es la línea en la que nos quieren meter, es decir, nos quieren meter es en la línea de etiquetarnos hasta que nos vayamos a morir alrededor del sí y el no, de la guerra, de la paz, del santismo, del uribismo, como si aquí no pudiéramos inclusive hasta inventarnos unas peleas nuevas. Inventémonos otras. Y yo creo que esa es la gran dimensión de lo que puede ser Iván Duque. Iván Duque llegó a construir después de la primera vuelta una alianza política que nadie imaginaba. Y es una alianza política no sobre la base de los compromisos politiqueros, porque las bases liberales ya habían votado por Iván Duque en esa vuelta. A él no le suma nada el presidente Gaviria, al contrario le has venido restando. Pero como bien decía José, aquí lo que estamos tratando es ver cómo conseguimos otra vez criterios de unidad que nos permitan mirar al futuro. Hay gente que se quiere morir con esto del sí y el no, y nos quieren enterrar en el país en esa discusión eterna y sin límite. Pero yo creo que el país tiene otros temas. El acuerdo de paz es un acuerdo que se firmó hace 2 años ya. ¿Vamos a vivir los próximos 4 años pensando en eso? Yo creo que no. Yo creo que el acuerdo de paz hay que hacerle una serie de correcciones. ¿O es que les parece muy interesante, muy bien, muy juicioso y muy bueno que la JEP, por ejemplo, le dé permisos al atentado, al señor que mató a 36 personas y dejó heridas a más de 200 en el Nogala, que se vaya de vacaciones, turismo, de acuerdo a la orden, a Isla Margarita? Yo creo que eso no está bien. Y yo creo que los colombianos no compartimos ese tipo de dimensiones. Luego, yo en Iván, más allá de los atributos que tiene, porque es que los atributos
son tan visibles que lo único que han logrado es entonces atacar a Uribe. Entonces, como Iván Duque no carga en la mochila los odios del expresidente Uribe, se tienen que meter es con Uribe para tratar de hacerle heredero de unas peleas que no son las de él. Sí. Yo creo que es una gran oportunidad para que una persona de 40 años pueda enterrar esas desavenencias, esas peleas, dejar en el pasado, que los expresidentes, si quieren, sigan peleando, pero que por lo menos Colombia pueda construir hacia el futuro una idea de país distinta y a partir de eso resolver los problemas que tenemos. Aquí hay muchos temas que están pendientes y que no hemos sido capaces de atender por cuenta precisamente de estas dificultades alrededor de la inexistencia de diálogo político. ¿Por qué respira profundo, Angélica? ¿Por qué es tan difícil sacar estas dos figuras y vivir con tal vez con un fantasma? No, es que hay muchas variables en juego, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen que Duque es un político renovado. Duque incluso es una figura bastante secundaria comparada con su vicepresidenta. Marta Lucía Ramírez es una mujer que tiene una trayectoria política impresionante, pero que accedió a quedar de segunda por una figura que puede que no le suene la hipótesis del títere. Pero uno podría decir que Iván Duque no es. ¿no? Es decir, claro, y así como se llama democracia, no, así como se llama democracia, que haya pluralismo político y que la izquierda es una posición política ideológica válida dentro del espectro político. Pero no es que a una veces nueva figura, por negar. ejemplo, no conocida en América Latina, no conocida dentro del establishment en Colombia. ¿No podría usted catalogar a Iván Duque como una nueva figura, sí, dentro de un partido pues tradicional, pero como... Además, una nueva figura respaldada por Alejandro Ordóñez, por Vivian Morales, por Gaviria, por Uribe. Es decir, aquí muy malo los pero a Petro lo respalda Mocus, a Petro lo respalda Claudia López, que también son Angélica figuras políticas Lozano. tradicionales en Colombia. De Samuel ¿Sí? Moreno respalda Exacto, a Petro. es decir, No, es que es imposible. ¿cuál cartel de Samuel Moreno? Ese Angélica, señor ya está en termine la su cárcel. idea, termine su idea, Angélica, y vuelvo No, con José que después. yo creo es que hay problemas estructurales que la clase política tradicional le ha dado la espalda, como la desigualdad y la injusticia que hay en este país, que nos ubica dentro de los países más desiguales del mundo, dentro de los niveles de pobreza más altos. Entonces, que cuando se toquen esos temas se piense que es populismo o es que se quiere tratar de darle subsidios a la gente, cuando son problemas estructurales que nunca han sido tocados por la clase política tradicional. ¿Cuáles nunca tocados? No, es que nunca Colombia viene reduciendo la pobreza en 20 puntos en los últimos 20 años. ¿Y tú cómo explicas que Y va haya niños mejorando. muertos en La Guajira cada Pues los semana? mismos que hubo en Bogotá mientras Petro era alcalde. No hubo ningún Sí, niño claro muerto, sí, no, pero señor. es que el problema de Petro también es que son expertos en manipular y modificar estadísticas oficiales. Oficiales, son cifras de Naciones Unidas. Erradicación de... Ok, no nos desviemos del tema, por favor, José Fernando. Hablemos un poquito de la juventud de Iván Duque, que me parece un tema interesante. Yo creo que pero esto que hace sí un talón parte- de Aquiles también. No, para nada. Justamente ese es el punto que quiero precisar. Esto hace parte de una tendencia mundial de varios jefes de Estado y jefes de gobierno. Tenemos muchos ejemplos. Macron, tenemos Trudeau en Canadá, pues tenemos al propio Barack Obama, que cuando llegó a la presidencia era muy joven por primera vez. Y pues por supuesto que no tenía la misma experiencia que puede tener un candidato que tenga 50 o 60 años, pues es que es apenas natural. Yo creo que el mundo le está dando la oportunidad a los jóvenes y Iván Duque representa eso. Eso ha hecho parte de su argumento de campaña y eso ha calado entre el 73% de la población colombiana, que como él mucho lo repite, tiene menos de 45 años. Ya es hora también de que le demos la oportunidad a esta nueva generación fresca, joven, de que innove, de que gobierne. La falta de experiencia, que en realidad es juventud, me parece a mí algo positivo. Cargar un lastre de una experiencia como la que tiene, por ejemplo, Gustavo Petro, de una gestión desastrosa en la alcaldía de Bogotá, me parece que es algo terrible. Por lo menos una persona que no ha gobernado es una gran incógnita sobre si lo va a hacer bien o no, pero una persona que ya gobernó con unos indicadores tan desastrosos como los de Bogotá, Yo diría, pues es Andrea, garantía de mal gobierno. Sí. A Iván Duque le ha tocado ser candidato en el entorno en el que estamos. No hay un país imaginario para gobernar, está la Colombia en la que vivimos, en donde hay actores políticos que nos gustan y otros que no nos gustan. La oportunidad es la de ver cómo un candidato que no tiene ese lastre de la política colombiana puede transformar verdaderamente este país. Y ahí es donde Iván Duque es una gran oportunidad para Colombia, de romper con esas prácticas politiqueras, de construir un gobierno de unidad, de dejar esos odios en el pasado y de darle la oportunidad a un gran porcentaje del pueblo colombiano de integrarse a un mundo de oportunidades que crea riqueza, que permite equidad, que permite seguir adelante con lo que se venía construyendo. Pero la idea de que esto ha sido todo tan malo como siempre y que toca casi que desmontarlo para volverlo a hacer, esta vez sí bien hecho, como lo trataron de hacer en Rusia, como lo trataron de hacer en Venezuela, como lo trataron de hacer en Ecuador, como lo prometieron en Cuba.
Y es que como allá no quedó tan bien hecho, ahora nos lo quieren ahora traer entonces a Colombia para ver cómo nos lo montan con la perspectiva de Gustavo Petro. Y eso sí sería un retroceso enorme, porque en la Venezuela del socialismo del siglo XXI, esa que adoraba a Petro hasta hace 15 días, no hay ni equidad y claro, hay menos desigualdad, porque a los ricos que había los convirtieron en pobres. Y esa equidad se ha construido hoy sobre la repartición universal de la pobreza. Y eso es lo que Colombia no puede recorrer ni puede transitar. Vamos a una pausa, si les parece. Antes, la pregunta a nuestros televidentes en @NTN24 Zoom. ¿Usted cree que el próximo presidente de Colombia, un tema que vamos a tratar en el siguiente bloque, pues va a lograr unir a los ciudadanos o agudizará esta polarización que tiene el país? El hashtag de hoy es Zoom Colombia y ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Grupo Aval presenta Reacción A. Le voy a dar el aumento. Pero el otro año. Para cada momento hay una reacción. Para cada hincha, una opción. Conoce más en bancosaval.com. Grupo Aval. Contador de historias. Crónicas de los hechos más insólitos y sorprendentes. Las noticias del día analizadas por quienes saben hacerlo, aquí, en la tarde. Doctora Delicio, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. El presidente Pastrana, en el diario Granma de hoy, Jairo, bienvenido. Y Daniel, muy buenas tardes. Pacientes están muriendo. El holocausto a la salud del pueblo de Venezuela. La tarde, lunes a viernes a las 17 horas en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Este 17 de junio, los colombianos tienen la última palabra. En la capital de Bolívar. En Antioquia, porque este será un departamento clave. La jornada electoral de colombianos en el exterior. Elecciones presidenciales Colombia, segunda vuelta. Toda esa transmisión especial de Noticias RCN. A este gran especial periodístico RCN con tu elección en simultáneo para NTN 24. Le estaremos entregando la información a través de nuestros gráficos virtuales. NTN 24, el canal de las Américas. Estamos presentando Zoom a la noticia. A continuación, el informativo. Más adelante, nuestra Teledeportes. ¿Sabía que a los 50 años la mitad de los hombres va a sufrir de agrandamiento de la próstata? Esto significa que va a comenzar a ir al baño más seguido, despertarse muchas veces por la noche, sentir ardor o picor al orinar, cansancio y hasta tener problemas de impotencia sexual. Después de los 40... comencé a despertarme de 5 a 6 veces por la noche para ir al baño y durante el día comencé a sentir la urgencia de ir al baño constantemente. Fui al médico y después de hacerme los exámenes me dijo que sufría de próstata agrandada. La próstata con los años se va agrandando, causando síntomas como dificultad al orinar, picor o ardor al orinar, cansancio, dolores de espalda y hasta problemas de impotencia sexual. Después de que el doctor me explicó las consecuencias de la próstata agrandada, me recomendó el tratamiento de CarePros. En cuestión de unos días comencé a dormir seguido sin tenerme que levantar al baño ni una vez por la noche. Ya no tengo que ir al baño por las noches y mis urgencias para orinar se han acabado. Me siento con muchísima más energía y mi testosterona se disparó. Y mi esposa feliz con los resultados. CarePros, con su fórmula de triple acción, desinflama la próstata, limpia el conducto de la orina y estimula la producción de testosterona, acabando con los problemas de impotencia. Comencé a tener muchos problemas con mi mujer porque no respondía como hombre en la cama. Le comenté a un amigo de mi problema y me recomendó CarePros. Me siento como cuando tenía 20 años y mi mujer está feliz. Estoy muy satisfecha. Gracias, CarePros. Llame ya y ordene CarePros, el único tratamiento 100% natural que le ayudará a prevenir y corregir los problemas de la próstata agrandada. Pero si llama ya, le duplicaremos su orden más el potenciador sexual CarePotency totalmente gratis. Pero espere, aún hay más. Si es de las primeras 20 personas que llama, recibirá completamente gratis Fast Care Action, la fórmula de acción inmediata para revivir el fuego en la intimidad. ¡Llame ya! Continuamos con Zoom a la noticia. Hoy debatimos
el país en el que se encuentra, o valga la redundancia, en el que se debate Colombia frente a unas elecciones presidenciales de este domingo 17 de junio, ¿verdad? 17 de junio. Quisiera verlo más por el lado de cómo han moderado ambos su mensaje, porque esto ha sido interesante de todas maneras y se lo tenemos que atribuir a los dos. Porque si cuando hay unos votos tan importantes de centro que se vieron en esa primera vuelta, pues alguien tiene que sumarlos. ¿Cómo ha sido esa sumatoria realmente para quienes han ido? ¿Cómo se han movido esas alianzas? ¿O dónde vamos a ver esos votos, José Fernando? Bueno, es bien interesante, Andrea, hacer el análisis. Fíjese que en la primera vuelta la ganó Iván Duque más o menos con el 40% de los votos frente a un 25% de Gustavo Petro, es decir, una diferencia de 15 puntos. Si vemos el promedio de las últimas encuestas que conocimos, la diferencia sigue siendo prácticamente idéntica, 14.4 puntos. Iván Duque está alrededor de los 51 puntos porcentuales y Gustavo Petro de los 36. Esto significa que el crecimiento de ambos de cara a la segunda vuelta ha sido muy simétrico. Es decir, que los votos del centro, con un voto en blanco disparado que está bordeando los 12 puntos, se repartieron casi que de forma perfectamente simétrica para una y otra campaña. Entonces realmente no ha habido demasiados cambios. Vimos que ambos candidatos giraron hacia el centro una vez terminó la primera vuelta y han tenido un nivel de éxito relativo. Petro haciendo promesas, incluso en mármol le tocó hacerlas porque genera tanta desconfianza que quienes le adhieren solo le aceptan el apoyo si lo deja grabado en mármol. Y de su lado Iván Duque, unas adhesiones más espontáneas que ya estaban desde primera vuelta. Encontramos una coalición con los liberales, con los conservadores, Cambio Radical, etcétera, bastante diversa. Pero en últimas, si vamos a medir el éxito que tuvieron ambos a la hora de captar apoyos en el centro, podemos decir que ha sido prácticamente el mismo y se conserva la misma ventaja. Es altamente probable que la diferencia el domingo a favor de Iván Duque esté alrededor de 10 puntos, creo yo. Podríamos decir, Angélica, también que cuando esa votación importante, por ejemplo, lo del candidato Fajardo dijo que iba en blanco, ¿los blancos le afectan a Gustavo Petro? Y hemos visto este sector de derecha que quizás se pensaba podría sumarle a él, se fue en blanco. Y por el otro lado mirar que son los partidos tradicionales, los que la gente está cansada de verlos, que se adhirieron a la otra campaña. Es decir, ¿esos apoyos no sumaron para nada? Yo creo que en general cuando uno analiza las segundas vueltas tiene que pensar cómo está el diseño institucional. El diseño institucional está pensado para que en primera vuelta se expresen todas las fuerzas políticas que luego se condensan o se reúnen alrededor de las opciones ganadoras que pasan a segunda vuelta. En general las segundas vueltas tienden a eso, a que los extremos, si es que existen, se vayan hacia el centro en términos programáticos, y eso es lo que hemos visto. Hemos visto que sectores del Partido Verde se adhirieran a Petro, hemos visto que sectores de la U, sectores de Cambio Radical, empezando por el mismo Vargas Lleras, pues se adhiriera a la alianza de Duque, y a la alianza de Duque también, digamos, han llegado personajes que son muy rentables electoralmente, pero no tanto, digamos, en términos de su pasado y de sus nexos con la corrupción. Entonces, digamos que vamos a ver en términos de ese sector, que no creo que sea un sector del voto en blanco muy creciente. Yo creo que va a haber voto en blanco, pero yo creo que muchos se van finalmente a definir. Creo que hay más potencial electoral entre los indecisos, en los que todavía aún no han tomado la decisión, y en esos sectores que históricamente no votan. Y que si alguno de los dos candidatos logra movilizar esos abstencionistas históricos, digamos, lo va a tener un poco más sencillo para ganar el domingo. Sí, y para una aclaración, Nicolás, ¿el voto en blanco en Colombia en una segunda vuelta no tiene ningún valor? No tiene valor. En el 2014 el voto en blanco estuvo cerca de los 600.000 votos. Yo sí creo que ahí va a haber, es posible un incremento que a lo máximo se podrá duplicar. Estamos hablando de 1 millón de votos. No creo que alcancemos cifras de participación históricas como la del pasado 27 de mayo, en donde llegamos al 53% de la votación, la más importante desde la Constitución del 91. Probablemente vamos a estar alrededor de los 18 millones de votos. Y en un escenario de esa naturaleza, teniendo en cuenta los 6,5 millones de votos que quedaron huérfanos, por decirlo de alguna manera, a partir de la primera vuelta, pues Petro necesita 7 de cada 10, mientras que Iván Duque necesita 3 de cada 10 de esos votos. Luego, evidentemente, el voto en blanco, de una u otra manera, pues es una cuesta más empinada para quien necesita más votos que para quien necesita menos. Pero yo creo, y coincido con José Fernando, algo que decía más temprano, y es, yo creo que estas fuerzas no son ni izquierda ni derecha, sino son gente que
elige candidato y en ausencia del que prefería inicialmente, pues se está repartiendo casi que de manera equilibrada entre las dos opciones que quedaron. Y desde esa perspectiva, yo creo que matemáticamente lo de Duque va a ser el triunfo el domingo. Es muy complicado para Petro casi que duplicar su votación en cuestión de 20 días, de 21 días, y ese es un reto enorme, salvo, como dice Angélica, que logre despertar pues a la gente que se queda en la casa viendo Mundial, 3 partidos ese día, México, Alemania ir a votar y demás. y ver el fútbol. Entonces, pues las dimensiones de la existencia de la gente cambian. Hay gente que le cree que la política le transforma la vida, hay gente que cree que el Mundial del fútbol le transforma la vida, y esa lamentablemente en Colombia es una porción bastante importante del electorado. Luego, yo creo que aquí, más allá de las alianzas que ha habido de una y de otra naturaleza, la apuesta por capturar ese voto huérfano es por la credibilidad. ¿A quién le cree usted lo que está diciendo? ¿Hasta dónde la moderación es carretica? ¿Es una pose para engañarlo, para llevarlo a segunda vuelta a votar? ¿O es en serio? ¿Es en serio que usted puede hacer acuerdos alrededor de temas? Mi percepción es que lo de la piedra de Petro pues, es obviamente un acto simbólico de esos que le encantan a Mocus, pero que en vez de ayudarle a construir credibilidad se la desbarató. Lo único que le faltó meter ahí es que la declaración de renta de este año sí lo va a pagar en tiempo debido. Claro, de para que resto, no tenga saldos básicamente pendientes. lo que dicen los 12 puntos de las tablas es que se va a comprometer a respetar el Estado de Derecho. Y eso en sí mismo me parece que no construye confianza. Y desde esa perspectiva, pues vamos a ver qué sucede. Pero yo creo que en algunas regiones, por la naturaleza de las votaciones de primera vuelta, se va a repartir 60% más para Petro y 40% de los votos que quedaron libres para Duque. Y en otras, como en Antioquia, donde por ejemplo había 770.000 votos fajardistas y donde Petro sacó alrededor de 230.000 y Duque 1.200.000, pues el 80-85%, por ejemplo, de ese mundo electoral tan grande, probablemente de manera mayoritaria va a ir donde Duque. Luego, eso depende del tema regional también. Ahora, en primera vuelta, José Fernando, se hablaba mucho de ese voto de opinión versus la maquinaria electoral. En esta segunda vuelta, ¿qué hablamos? ¿Dónde está esa maquinaria electoral o es más voto de opinión? Pues una buena pregunta. Yo creo que el concepto de maquinaria quedó replanteado en Colombia luego de la pasada primera vuelta. Es decir, la maquinaria en Colombia, tal como se concebía antes de estas elecciones, ya no existe. Entonces, si hay estructuras partidistas, por supuesto, la mayoría de los apoyos partidistas se fueron hacia el lado de Duque, pero lo que hay es una prevalencia del voto de opinión y, por ejemplo, el voto en blanco disparado, que realmente va a ser histórico. ¿Usted sí cree, a diferencia de Angélica, que sí? Estoy convencido de que va a ser el voto en blanco más alto de la historia de Colombia. Cerramos en 12%. Yo calculo que va a estar del orden del 10% y eso va a ser de alrededor de 1.500.000, entre 1.500.000 y 2 millones de votos. Va a ser una cosa realmente disparada. El mayor voto en blanco lo tuvimos en 2014 y estuvo alrededor de 770.000 votos. Y va a ser un voto protesta, va a ser un voto de inconformidad con la oferta de segunda vuelta, pero también un voto altamente democrático, porque también tuvimos la participación más alta de la historia desde la Constitución del 91 en primera vuelta, que fue el 53%. Lamentablemente es de esperarse que no vaya a ser tan alta en segunda, primero porque la competencia no está tan apretada. Hay una diferencia de 14 puntos, entonces la gente se desanima. Y segundo, ya también por otras circunstancias exógenas como el tema del Mundial. Entonces eso va a afectar el volumen de la participación, pero yo sí creo que el voto en blanco va a ser altísimo, va a ser histórico y va a ser altamente democrático, porque las personas cuando salen a votar en blanco dicen: yo soy un demócrata, yo creo en la democracia, yo participo, sencillamente no me gusta la oferta política que hay. Y me expreso de esa forma. Y va a ser el resultado también de un gran éxito electoral en primera vuelta, que fue Sergio Fajardo, que le faltó poco para estar en este momento compitiendo la segunda vuelta. Angélica, ¿usted también cree que esa maquinaria electoral quedó diluida y que hoy por hoy se vota, pues, tal vez en los dos últimos ejemplos, un voto de opinión en Colombia? Yo creo que estábamos acostumbrados a maquinarias electorales muy vinculadas a partidos tradicionales. Lo que ha cambiado es que ya las maquinarias no están tan vinculadas con partidos como liberal o conservador. Creo que son maquinarias de otro tipo, pero desde luego que no fueron efectivos, por lo menos en primera vuelta. Creo que sí, esta elección en primera demostró el valor, digamos, de esos votos no casados con un partido. No me gusta tanto la categoría voto de opinión, porque yo creo que todo el mundo, a menos que tenga un arma al lado, en general cuando vota está expresando una opinión política. Entonces, digamos, yo creería que en general sí, ese es un voto, digamos, que en segunda vuelta
es un poco, por lo menos en las áreas urbanas, un poco más libre de escoger entre las dos cuál es el mal menor o el bien mayor, pero adicionalmente esa reflexión hay que hacerla en los sectores más alejados, en donde todavía hay actores armados que pueden constreñir el voto y que pueden impedir que realmente la gente se exprese de una manera libre. Yo voy a ser menos políticamente correcto. La maquinaria electoral no existe. Lo que existe es la plata de la corrupción comprando votos en favor de determinados candidatos. Lo que hemos visto en esta campaña es que eso no hubo. No existió, o si existió, se la robaron y no la pusieron a andar y a aceitar esos buses que son los que sacan la gente de su lugar y se lo llevan a votar a las urnas. Y quienes cuestionaban que Vargas Lleras no había llegado con la maquinaria electoral, pero que esa maquinaria electoral estaba con Iván Duque. Pues es que lo que pasa es que la maquinaria no puede perder. Y no puede perder porque si pierde, se extingue y después no se reelige en el periodo siguiente. Luego yo creo que la maquinaria se monta en buses de la victoria necesariamente primero, pero esa maquinaria no es plata de empresarios que les parece muy interesante determinada opción, sino es plata que viene de la contratación oficial, que la desinflan desde lo regional hasta lo nacional y que se la llevan presente para financiar campañas políticas. Esa es la realidad de nuestra tragedia electoral. Lo que yo veo es que, pues obviamente el gobierno nacional no está con Iván Duque. Luego eso no está funcionando como funcionó el año 2014. Y los partidos políticos llegaron fue detrás de sus bases, que ya estaba en el caso de Iván Duque. Y en el caso de Petro, pues yo no sé, habría que preguntarle cuál es la alianza que tiene o si existe con el gobierno nacional y si están o no ayudando y en qué escenario estamos de esa naturaleza. Pero yo en principio lo que veo es que la maquinaria política se extinguió por ausencia de gasolina, porque la gasolina se quedó sin candidato en la primera vuelta. ¿Algo más, José Fernando? No, eso ya se dijo lo suficiente sobre el tema. Podemos avanzar para escuchar a Gustavo Petro también en esa entrevista con la emisora colombiana, la FM, donde el candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, pues asegura que buscará un consenso con los distintos sectores políticos del país. Tratando de irradiar en la mente de las personas el temor a que si Petro llega va a haber una expropiación o expropiación generalizada o como quieran llamarlas. Ni lo ha dicho el candidato Petro, ni está escrito en su programa, ni en ningún discurso se ha pronunciado. Un segundo punto que me parece fundamental es el tema del acuerdo sobre lo fundamental, es decir, cómo es la gobernabilidad que vamos a hacer. La sociedad colombiana, en mi opinión, y vamos a ver si la interpreto, quiere acuerdos sobre lo fundamental. Quiere una pluralidad en su forma de gobierno. Hagamos las reformas vía Congreso. Es decir, no necesitamos de la constituyente. Y si les parece, también miramos en entrevista en la radio, en la FM, el candidato del Partido Centro Democrático, Iván Duque, pues aseguró que en caso de ganar las elecciones no va a tener un gobierno vengativo. Y además habló de los apoyos que se han unido a su campaña y el papel, pues, de lo que ya debatimos aquí, que tendrá el expresidente Álvaro Uribe en su eventual gobierno. Las alianzas no son alianzas personales, ni son alianzas burocráticas. Yo lo he dicho en varias entrevistas, no tengo ningún compromiso con nadie de ningún tipo de cargo ni de asignación de puestos en el gobierno. Y el expresidente Uribe va a estar en el Congreso de la República. Va a ser además congresista de la bancada de gobierno y lo necesitamos a él como necesitamos a todos nuestros compañeros allí para sacar adelante una agenda de reformas importante que ponga a este país a tener una economía que crezca, a generar una agenda de justicia social, donde en materia de educación y salud tengamos la mejor cobertura y la mejor calidad, y obviamente que nosotros también le apostemos a lo que ha sido una de las principales propuestas nuestras, la legalidad, que le podamos decir al criminal, el que la hace la paga. Yo no voy a tener un gobierno vindicativo, y ha sido muy claro, yo no voy a llegar a gobernar con espejo retrovisor, sino a mirar hacia adelante. Posiciones de los candidatos en Colombia que se juegan la presidencia este 17 de junio. ¿Usted cree que el próximo presidente logrará unir a los ciudadanos o agudizará la polarización que ya existe en el país? El hashtag de hoy es #Colombia y ya tenemos las primeras opiniones. La de Paula, por ejemplo, dice: ambos candidatos representan posiciones distintas. Cualquiera que llegue profundizará la polarización. Joaquín
Duque es un tipo razonable, puede ceder en muchos aspectos para tratar de encontrar posturas centrales. Petro, por su parte, es autoritario y egocéntrico. Una persona así difícilmente podrá unir a los colombianos. Opiniones de nuestros televidentes. José María, gracias José María por escribirnos también, dice, aunque a Petro lo ubiquen en la extrema izquierda, es quien más tiende a posturas de centro con su propuesta programática. Si alguien puede reconciliar al país, es él. A opiniones para todo. Vamos a otra pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. ¿Te gusta el sabor de un buen asado? ¿Odias limpiar la parrilla? ¿El pescado se pega? ¿La comida se cae entre las rendijas creando llamas que la chicharran? Hola, soy Eric Teis con Copper Chef Grill Mat, una lámina antiadherente que facilita asar al aire libre. Miren, deja solo las marcas perfectas en toda tu comida y nunca se caerá por las rendijas. Pueden asar y hasta saltear vegetales que nunca se caerán por las rendijas. Hermoso pescado que nunca se pega. El secreto es el diseño antiadherente de Copper Chef que transfiere calor dejando las marcas de la parrilla y cubre las rendijas para que nada se caiga. A todos nos gustan las hamburguesas con queso, pero el queso quemado puede arruinar las parrillas. Nada se le pega al Copper Chef Grill Mat. Hasta el queso quemado se quita con facilidad. Copper Chef Grill Mat mantiene las salsas de marinado en la carne. Podrás freír huevos, salchichas, jamón y hasta tocino como en una sartén. Es genial para asadores públicos, ya que desde ahora tu comida no tocará esa sucia parrilla. Se limpia fácil y es apto para el lavaplatos. Con Copper Chef Grill Mat, qué buen asado vas a disfrutar sin el desastre habitual. Llama o entra en línea y ordena Copper Chef Grill Mat tamaño parrilla por solo $19.99. Además te regalamos una tamaño horno gratis. Es perfecta para hornear y vienen con una garantía de reembolso de 60 días. Pero espera, ordena ya y duplicaremos la oferta. Recibirás una segunda tamaño parrilla y otra tamaño horno como bono con tu orden pagada. Además el envío es gratis. Ordena ya y puedes recibir la Copper Crisper gratis. Solo paga procesamiento y manejo. La bandeja elevada de rejilla antiadherente permite una cocción uniforme. Es perfecta para asar vegetales o camarones en la parrilla. Prepara deliciosa comida frita en el horno y mira cómo la grasa se escurre a la bandeja inferior. Es fantástica para hornear galletas y está incluida como regalo con la Copper Crisper. Todo tiene un valor de $75 y es tuyo por solo $19.99. ¡Llama ya! ¡Qué delicioso! Ese olor, ese sabor. Solo con Blackstone puedes cocinar al aire libre, sin el compromiso. Solo el Blackstone Griddle te permite cocinar todo lo que puedes cocinar en una parrilla tradicional y mucho más. La superficie de cocinar es de 36 pulgadas de acero sólido que infunde todo ese sabor tan rico. Serás el capitán de la carne, el patrón del arroz con pollo, el embajador de la hamburguesa. Puedes usar el Blackstone Griddle en tu propio patio, en el campamento o llévalo a un partido de fútbol. Las 4 zonas independientes controlan el calor perfectamente. La superficie de cocinar es suficientemente grande para cocinar para toda la familia. Cocina lo que sea, cuando sea, donde sea, con Blackstone. En blackstoneproducts.com para ver la línea completa de Blackstone. Continuamos con Zoom a la noticia. Debatimos hoy el futuro de Colombia, sin duda alguna, cuando hay dos extremos, dos visiones de país en temas pues de paz para algunos, pero sobre todo de un modelo económico y de una manera de ver a Colombia dentro de América Latina. Nicolás, ¿cómo se posicionaría dependiendo de con quién quedara gobernado Colombia en el continente americano, teniendo en cuenta pues que ha entrado a la OCDE, que tiene un crecimiento, entiendo, del 3.3%, lo han dicho, crecería. Sin embargo, el día después es bien complejo, claro, ¿no? El lunes pues puede haber un tsunami, el dólar, los precios del petróleo para Colombia. ¿Cómo se ubicaría en ese entorno en América Latina, Colombia, dependiendo de con quién esté? No, yo creo que... ¿Quién le da, no sé, una tranquilidad el otro día? No, yo creo que los periodos electorales son por naturaleza periodos de inestabilidad política. Okay. Incluso hasta después de la elección, con base en las propuestas, hay cosas que todavía quedan pendientes. Colombia tiene elementos que van a estar en primer orden de la agenda económica al otro día, y es, por ejemplo, qué contenido va a tener una reforma tributaria que necesita Colombia, porque pues este gobierno va a dejar un grado de endeudamiento importante.
se va o no a respetar y en qué medida la regla fiscal, hasta dónde va a haber, por ejemplo, adelgazamiento del Estado, cómo se van a resolver problemas como, por ejemplo, el pensional o el de la salud, que están ahogando las finanzas públicas. Todos esos temas son absolutamente claros. Y por supuesto, cada modelo, el que representa a Gustavo Petro y el que representa a Iván Duque, tienen aproximaciones a estos temas completamente diferentes. Mientras el concepto prioritario de mayor importancia del doctor Gustavo Petro es el de la abundancia, pues porque parece que no existieran límites para los recursos. Es la misma plata que dice que va a quitar a las pensiones, la mete en educación y también le va a pagar a los pensionados que no la tienen, y también va a pagar subsidios y también va a comprar tierras y también va a hacer una cantidad de cosas. Pues hay otros que dicen, pues mire, es que lo que tenemos que concentrarnos aquí es en la construcción y en la generación de condiciones para la creación de riqueza. Y eso yo creo que es lo que finalmente va a determinar qué tipo de Estado y qué modelo es el que vamos a seguir. Un modelo de libertad de mercado, aprovechando los tratados de libre comercio, de integración a partir del comercio y la economía, que es lo que termina siendo la mejor herramienta para evadir los conflictos, o algo como lo que hemos oído durante esta campaña, en donde pues básicamente la idea es que el que tiene algo es porque se lo habrá quitado de alguna manera a otro. Y ahí vamos a quedarnos en esa pelea y en esa nebulosa de ver a quién le quitamos qué y cómo y por dónde, para ver cómo repartimos lo poco que hay en vez de construir lo que necesitamos. Y es que un país cuya riqueza pues alcance a cubrir la mayor cantidad de ciudadanos. Y eso va a ser determinante para la política interna, pero para la política internacional. Y ojalá que con este declive del socialismo del siglo XXI, Colombia pueda integrarse en esa idea de países que como Chile, que como Argentina, que ojalá como Nicaragua puedan salir y sacudirse pues de esta amenaza que tiene y que se cierne sobre el horizonte. En todo caso, a mí me queda ahí una pregunta mientras te escucho, Nicolás, es sobre por qué no darle un beneficio de la duda, por ejemplo, a Gustavo Petro, de hablar de un moderado. Hoy la Moody's decía que no podía pues hablar Gustavo Petro tampoco de un Hugo Chávez, sino por qué no ponerlo como un Lula da Silva, como un, claro, se me va el nombre ahorita, el expresidente de Uruguay. No sé, Pepe Mujica, pues, gracias. ¿Por qué ponerlo de un extremo? No, y si ver que su discurso sea moderado, pues podría entrar a ser un moderado de la América Latina. Claro, lo que pasa es que pues ese discurso de ir a aplaudir al chavismo hasta hace 15 días no es de quienes lo criticamos. De acuerdo. El doctor Gustavo Petro decía que Chávez representaba el socialismo del siglo XX, que él representaba el socialismo del siglo XXI. Hasta hace pocos meses decía que las estanterías en Venezuela estaban llenas. Luego, yo sí creo que uno puede creer a las personas y ese debería ser el sentido de las cosas, pero no a tal nivel de negar su propia identidad alrededor de sus ideas. Yo lo que no creo es que haya una persona que con semejante esfuerzo no ha hecho una campaña tan buena como la que ha hecho el doctor Gustavo Petro, porque nadie esperaba que esto llegara a 5 millones de votos. Ahora vaya a ganar la presidencia para hacer aquello precisamente que criticaba y a aliarse más bien y a defender las ideas que no comparte, sino las de sus adversarios. Claro, José Fernando, lo que pasa es que una cosa es ser candidato y otra cosa es gobernar, ¿no? Claro, pues la campaña de Petro a la alcaldía en 2010 también fue muy emotiva, emocionó mucha gente, y otra historia fue el gobierno, ¿no? Yo no quisiera caer tampoco en visiones tremendistas. Yo no creo que Colombia, en la remota hipótesis de que ganara Petro, porque realmente es muy remota, el país sacó un modelo probabilístico donde dijo que Duque va a ganar el domingo con entre 80 y 90% de probabilidades. Realmente sería algo muy raro. Colombia vaya a caer directamente en la situación de Venezuela, pues por múltiples razones. Aquí tenemos una fortaleza institucional y una tradición de manejo macroeconómico tecnocrático muy sólida. Es decir, por más que Petro quisiera hacer disparates en 4 años, pues no va a poder hacer tampoco lo que se le venga en gana. Pero lo que sí está claro es que los mercados están más tranquilos y sienten menos incertidumbre frente a la candidatura de Iván Duque. Esa ha sido una constante a lo largo de la campaña y eso pues tiene una explicación muy racional y es el tipo de propuestas, el tipo de tono que ha manejado el candidato a lo largo de esta campaña, que entre otras cosas el principal reto que tiene el próximo presidente de Colombia a partir del próximo lunes es reconciliar al país, generar armonía, unión. El país está en este momento partido en dos a raíz del acuerdo de paz, a raíz del plebiscito. Necesitamos pasar esa página de la... ¿Y eso es posible a corto plazo con cualquiera de los dos? Eso es posible si hay voluntad política, pero sobre todo es posible tratar de proyectarlo a partir del talante de cada candidato. Yo les diría a los colombianos que se pregunten quién ha generado más unión, más conciliación a lo largo de esta campaña y quién en cambio ha querido acentuar la división y ha generado más choques. Yo creo que eso es fácilmente perceptible y uno puede anticipar cuál va a ser el tono de uno u otro gobierno. 2 minutos me quedan, Angélica, para usted.
Y el tema que trae José Fernando a la mesa, unir un país, sacarlo de esta polarización, ¿eso se ve factible en cualquiera de los dos? Porque a los dos les va a tocar el trabajo igual. Es un reto grande porque, digamos, la polarización no surge de manera espontánea en la campaña electoral. La polarización viene de antes, incluso antes del plebiscito, ¿sí? Entre un país que, digamos, da la espalda a sus pobres, a los desiguales, en que, por ejemplo, el pequeñito crecimiento económico que tuvimos durante unos años fue tragado por la corrupción, ¿sí? La plata pública para invertir en este país se quedó en muy pocos bolsillos. Entonces, es difícil hablar de no polarización o de unir a los ciudadanos alrededor de un proyecto cuando la gente lo que ve es que la clase política tradicional se ha apropiado, se ha robado los recursos públicos y ha reproducido la pobreza en este país. Nicolás, frente a eso, en 30 segundos. No, yo creo lo mismo. Yo creo que aquí la agenda pendiente es enorme y lo que tiene que unirnos a los colombianos, quien quiera que sea el presidente, es los temas que tenemos pendientes, la lucha contra la corrupción, acabar la mermelada, los cupos indicativos, ver cómo hacemos una reforma a la justicia. De lo que no me cabe duda es que Iván Duque tiene más posibilidad de lograrlo. Lo de Petro es división, es estancarnos en el pasado y es seguir hacia el futuro dividiendo al país entre buenos y malos de acuerdo a cada una de las categorías que debatimos. Cerramos este bloque con la pregunta de hoy. ¿Usted cree que el próximo presidente de Colombia logrará unir a los ciudadanos o va a agudizar la polarización del país? El hashtag de hoy es Zoom Colombia. John Jairo también nos escribe, gracias John Jairo por su opinión. Petro ya logró unir a una izquierda con profundas divisiones internas, lo mismo logró con muchos electores del centro. Cuando llegue a la presidencia no le será difícil unir a la mayoría del país. Simón, Duque es el más tibio de los uribistas, no aparenta un carácter autoritario como muchos otros militantes de su partido y ha expresado su intención de buscar la unidad con un proyecto de país que incluye a detractores y simpatizantes de la paz por igual. Tenemos el último, sí, Camila. Comenta, nadie daba un peso por Petro y ha sido quien ha enfrentado e incluso ha logrado intimidar al uribismo uniendo muchas posturas divergentes. Prueba de ello es el reciente apoyo que recibió de Mocus y de López. Última pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. ¿Recuerdas cuando eras niño y llegaban las vacaciones? Lo único que te preocupaba era empacar la ropa de baño y comenzar la aventura. Pero cuando somos adultos conocemos el lado oscuro. Las reservas de hotel, los boletos aéreos, los traslados, los pagos. Tantas cosas en qué pensar, tanto por decidir. En Costamar Travel queremos que vuelvas a disfrutar tus vacaciones como un niño. Que solo te preocupes por hacer tu maleta. Pues Costamar se encarga de todo lo demás. Porque con más de 38 años de experiencia y nuestra red de servicio por todo el mundo, te garantizamos las vacaciones de tus sueños. Seguras, sin complicaciones y siempre al mejor precio. Entra a costamar.com. Llámanos o visítanos en cualquiera de nuestras oficinas por todo el país. Y descubre cómo tus vacaciones vuelven a ser una cosa de niños. Costamar Travel. Llevándote por el mundo haciendo las vacaciones de tus sueños realidad. La noche, entrevistas y personajes influyentes de la región y el mundo. Soy Gustavo Alegret. Desde Washington conectamos las realidades de los latinos con el mundo. No puedo dejar de impresionarme de pensar que un país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, hoy la gente tenga que escarbar en la basura para buscar algo que comer. Las noticias políticas que nos interesan y nos afectan a los hispanos en Estados Unidos son analizadas en Poder Latino. Dos ejemplos y les voy a pedir su previsión. Uno, el gobernador de Florida, Rick Scott. Son estadísticas que hemos nosotros analizado. Se producen este tipo de discursos. Precisamente hablábamos de América Latina, hasta qué punto Hollywood. Poder Latino, domingo y lunes a las 11 horas en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Estamos presentando Zoom a la noticia. A continuación, el informativo. Más adelante, nuestra Teledeportes. Celebra el gol de tener tu vivienda propia en Colombia.
Conviértete en propietario con el Fondo Nacional del Ahorro. Continuamos con Zoom a la noticia. Sin tiempo ya, pero siempre muy agradecida, Angélica Bernal, Nicolás Uribe, José Fernando Flores, un gusto tenerlos tenido en el programa. Lo mejor para Colombia este domingo, sin duda alguna, América Latina estará muy pendiente de lo que ocurra. Soy Andrea Bernal y nos vemos mañana con otros temas de debate. Buenas noches.